Es la tercera predicación que estoy trayendo sobre la iglesia, las enseñanzas sobre la iglesia que Cristo edificó. Sobre la iglesia que Cristo edificó. La iglesia que Cristo edificó, este es el tema del trimestre. Y hemos visto en la primera predicación qué es una iglesia. Ya sabemos qué es una iglesia. Número 2. ¿Cómo funciona una iglesia? Ya sabemos también. Número 3. ¿Cuál es la visión y misión de la iglesia? Bien, este fue el primer tema. El segundo, la parte de arriba es una pregunta. ¿Fundó Jesús su iglesia? Es pregunta. ¿Fundó Jesús su iglesia? Si la fundó, ¿cuándo lo hizo? Son preguntas muy importantes que para nosotros nos dan la pauta para ver la iglesia que Cristo edificó. Muy bien. Afirmativamente, sí, Cristo fundó su iglesia. 2. ¿Cuándo terminó su iglesia? ¿Puede usted entenderos? ¿Cuándo terminó su iglesia? Recuerde que le enseñé que fue antes del día del Pentecostés. Aquí hay muchas enseñanzas que son contrarias y a veces no están afines. ¿Cuándo le dio comienzo a su iglesia? Vimos que en Mateo 16, 18. Mateo 16, 18. Se ve que los cambiaron. Están cambiados. Sí, este es el 2. Y este es el primero, segundo y último. ¿Cuándo le dio comienzo a su iglesia? En Mateo 16, 18. Que dice, y yo también te digo, Cristo está hablando, que tú eres Pedro. Está señalando a Pedro y tiene un número pequeño. Pedro significa roca pequeña. Y luego dice, y sobre esta, fíjese, esa palabra es muy importante, sobre esta, aquí ya no está hablando sobre Pedro, está hablando sobre sí mismo, y sobre esta, Cristo está hablando de sí mismo, edificaré mi iglesia. Muy bien, ¿cuándo le dio comienzo? En Mateo 16, 18. Ahora, ¿cuándo terminó su iglesia? Antes del día del Pentecostés. El día del Pentecostés, la iglesia solamente fue llena del poder del Espíritu Santo. Muy bien, ya le mostré algunas cosas al respecto. Ahora, el tema de hoy. La clase de iglesia que Cristo edificó. Si hablamos de clase, ¿qué estamos diciendo aquí? La clase de iglesia que Cristo edificó, ¿cómo es? ¿Se ha preguntado usted qué clase de iglesia edificó Cristo? ¿Cómo era? ¿Qué características tenía esa iglesia? ¿Cómo era? Muy bien. La clase de iglesia que Cristo edificó. Muy bien. Todo esto está surgiendo sobre Mateo capítulo 16 y versículo 18, donde Cristo dijo, y yo también te digo que tú eres Pedro, roca pequeña. Y luego ya no ve a Pedro, se ve a sí mismo y dice, sobre esta roca, hablando Cristo de sí mismo, edificará la iglesia. Él edificó su iglesia. Hermano, en el tiempo de Cristo, la palabra iglesia o eclesia era común entre los griegos y los judíos. ¿Cuál era el espíritu o el sentido o la comprensión que existía en ese tiempo sobre la palabra eclesia?
quiero explicarle esto al respecto. Bien, la clase de iglesia que Cristo edificó. Ya hemos visto que Cristo edificó su iglesia. Su iglesia es diferente a todas las ideas que existen en el mundo en cuanto a la iglesia. ¿O no cree usted así? ¿Será igual que todas? ¿Qué dice? ¿Será igual que todas las existentes? Yo creo que era diferente a todas las ideas que existían en cuanto a la iglesia. Y obviamente también el funcionamiento de la iglesia era diferente a todas las demás cosas, a todas las demás ideas. La iglesia que Cristo edificó funcionaba muy diferente a todas las ideas en existencia en ese momento. Ya hemos visto que Jesús edificó su iglesia, porque Él dijo: edificaré mi iglesia. Ya hemos visto que la edificó durante su ministerio. Sobre Mateo 16, 18. Ahora veremos este tema. ¿Qué clase de iglesia? ¿Qué clase de iglesia? La clase de iglesia que Cristo edificó. ¿Cuál es esa? ¿Qué clase? Muy bien, estamos partiendo sobre Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta, Cristo hablando de sí mismo: edificaré mi iglesia. La iglesia del Señor. Él edificó su iglesia. Y obviamente era diferente a todas las ideas y costumbres existentes en ese momento. Muy bien, yo quiero que vea el primer punto conmigo. La iglesia, alguien de lo que hemos visto me quiere decir que es una iglesia. Un grupo de cristianos, un grupo de creyentes salvos por la fe, bautizados bíblicamente, esto es por inmersión, 3, y unidos por un pacto. Eso es lo que dice Hechos 2:41. Salvos, en los términos que nosotros ya conocemos: salvos, bautizados y unidos por un pacto. Esa es una iglesia. Grande, mediana o pequeña, es una iglesia. Eso es una iglesia. Bien, una iglesia es una asamblea local. Una iglesia es una asamblea local. Si usted y yo recorremos el libro de los Hechos, empezando desde Mateo hasta el libro de los Hechos, nos damos cuenta del desarrollo de esa iglesia que Cristo edificó. Bien, la iglesia es asamblea local y visible. Muy bien, ¿qué significa la palabra? La iglesia es una asamblea local y visible. La iglesia es una asamblea local y visible. Cuando digo local, ¿qué significa? La palabra local significa localizada. Somos una iglesia localizada en Luz Torres Escamilla, 1596, en Paseo del Sol. Esa es una iglesia local. ¿No es cierto? Local. Que se congrega aquí. Una iglesia local, localizada. No es invisible. ¿Nos vemos? ¿Verdad que sí? Es una iglesia local, localizada y visible. Muy bien. El número de la iglesia
es indeterminado, porque la iglesia que Cristo fundó la fundó con 12 miembros. Era una iglesia chiquita, vamos a decir, una iglesia con 12 miembros. Era una iglesia, era un grupo de 12, y eran salvos, bautizados por Juan el Bautista y por el mismo Señor Jesucristo, y visible. Todos se conocían, ¿no es cierto? Localizados. Ahora, era un grupo visible. Porque se reunían en una casa. Exactamente, porque vamos a ver, tenían un Lugar lugar visible también. Muy bien, vamos a ver un poquito en el libro de Marcos. Ven conmigo, y lo podemos ver en Marcos capítulo 14. Bien, le digo que ya existía la iglesia porque Cristo todavía no llegaba a la cruz y ya estaban celebrando. ¿Cuáles son alguien de ustedes, dígame, cuáles son las ordenanzas de la iglesia que Cristo edificó? Solamente son dos. Muy bien, aquí ya estaban celebrando la cena del Señor, que es una ordenanza. Y vamos a ver que era local. 14, alguien lee el versículo 12. Al 14. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de los discípulos y le dijo: Id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidme. Y donde entrare, decid al Señor de la casa: el maestro dice: ¿Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Muy bien. Es local, localizado. ¿Dónde estaban? Cuando hablamos de un aposento, ¿de qué hablamos? De un local, ¿verdad? Un lugar localizado. Muy bien, ahí estaba la iglesia, en el aposento. Muy bien, vamos adelante. Yo quiero que veamos algo más. 2. La iglesia que Cristo edificó es una asamblea local, y no universal. Local, no universal. ¿Qué significa universal? Ya sabemos que es local. Una iglesia localizada, visible en cierto lugar. La iglesia que Cristo edificó. Y él nos dio el ejemplo. Bien, ahora, ¿qué es una iglesia? La iglesia que Cristo edificó es local, no es universal. ¿Qué significa universal? Es para todo el mundo. Todos los creyentes que están alrededor de todo el mundo, los cristianos, obviamente. Cristo no, Cristo no fundó una iglesia universal. Por ejemplo, ¿alguien sabe lo que significa ecumenismo? La palabra ecuménica. ¿Qué significa la palabra ecuménica? Tiene ideas de muchas El clero, la iglesia romana, tiene siempre reuniones ecuménicas. Bien, eso significa que el clero se reúne con todas sus... el clero tiene jerarquías, y usted ya sabe, bien. Entonces todas las iglesias católicas no son locales, solamente es una iglesia. El catolicismo es una iglesia universal, ¿no es cierto? Sí lo dicen en su credo, ¿no es cierto? El catolicismo es una iglesia que tiene brazos, porque todas tienen jerarquías, todos rinden cuentas a una cabeza, ¿no es cierto? Eso es universal. Esa es una iglesia universal. La iglesia que Cristo edificó no es universal, es local. Por eso es diferente. Le enseñé
que se propaga sola, se gobierna sola y se financia sola, es autónoma. Es diferente. La iglesia que Cristo edificó. Muy bien. Entonces, no es universal. Bien, el universalismo, ¿sabe dónde empezó? En Babilonia. En el libro de Daniel se habla de una imagen que tenía la cabeza de oro, el pecho y los muslos de plata, las piernas de bronce y los pies de barro mezclado con fierro. ¿Usted cree que el fierro y el barro se pueden juntar, mezclar? Bueno, ese representa el Imperio Romano. El Imperio Romano, aunque está junto, está dividido. Bien, eso es ecumenismo. El ecumenismo empezó en Babilonia. La superiglesia empezó en Babilonia. Vamos adelante. Por eso Cristo no edificó una iglesia al estilo, una iglesia babilónica, una iglesia babilónica. No, la iglesia de Cristo es diferente. Una asamblea local, no universal. La iglesia local se propaga sola, se gobierna sola y se financia sola. Se propaga. Alguien nos anuncia a nosotros, alguien nos propaga a nosotros. ¿Sabe qué significa propagarse? ¿Cómo? Ser propaganda. Ser propaganda. No tenemos espectaculares. Si los tuviéramos sería bueno, ¿verdad? Pero sería la iglesia local. Bien, lo que quiero decir es que el gobierno a nosotros no nos financia la propaganda. Además, ¿sabe qué? Nosotros somos los que propagamos a Cristo. La función de la iglesia es propagar o difundir o predicar a Cristo, ¿no es cierto? ¿Quién cree que va a predicar y difundir y a hablar al mundo de Cristo? ¿Alguien lo hará por nosotros? Nadie lo va a hacer. La iglesia es la encargada de predicar el evangelio a nivel local, a nivel nacional, más allá de las fronteras y más allá de los continentes, en el mundo entero. La iglesia es la encargada. Bien, entonces, la iglesia que Cristo edificó es una asamblea local y no universal. Yo quiero que entienda bien el término universal. Por ejemplo, la iglesia es una institución, ¿no es cierto? Sí, ¿verdad? La iglesia que Cristo edificó es una institución. Otra pregunta. ¿La familia es una institución? Sí, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo me vería? Voy a ponerme como ejemplo. No me gusta, porque pero sí como no está, a lo mejor lo lastima. ¿El hogar es local o universal? Imagínense que yo, como padre, tengo un hijo casado, tengo 2 hijos casados. Si yo estuviera dirigiendo sus familias de ellos, entonces sería universal, ¿verdad? ¿Es correcto que yo esté dirigiendo la vida de mi hijo ya con su familia, sus familias? No. Son mis hijos, pero cuando ellos unieron sus vidas en matrimonio, ellos ya, supuestamente ellos ya estaban preparados para sostenerse como una iglesia, cuando una iglesia se organiza, para sostenerse, para cuidarse, para proveer su futuro y para hacer muchas cosas. Y ellos se las arreglan. Yo no tengo, si ellos me piden un consejo, se lo voy a dar. Pero yo no como padre sobre mis hijos no tengo que decirles, ordenarles o dirigirles. Ellos son dueños de sus decisiones, ¿no es cierto? La iglesia también fue hecha así. La iglesia es local,
se gobierna sola, pero quiero decir que se le dio la capacidad de engendrar hijos, hijas, misiones, y las misiones, a través de las misiones, por ejemplo, ahorita Jerónimo está trabajando allá en Tezistán. Cuando él está ganando almas, y cuando él edifique, puede empezar con 12 como Cristo, o puede empezar con 20, o puede empezar con 30, él puede organizarse. Ahorita es misión, el día que se organicen, los entrena, los prepara para que ellos mismos tomen sus decisiones, se sostengan solos, se propaguen solos, y cuando se organicen, ellos manejan sus problemas financieros. Si piden ayuda, les podemos dar, pero ellos son dependientes. Si nos piden consejo, les podemos dar. Esto es correcto, porque Pablo así lo enseña. Yo no tengo por qué, como iglesia nosotros no tenemos autoridad sobre ellos. Esa es la iglesia que Cristo vive. Es verdad, no es universal. No tiene que haber iglesia. Bien, vamos adelante. Número 3. Todo esto se desprende y están ligados con los estudios que le he venido dando. Número 3. 1, 2 y 3. Cristo edificó una iglesia diferente. Aquí está, número 3. Una iglesia diferente. Entiendan este concepto bien aquí. Entre los griegos, estamos hablando de griegos y judíos en su tiempo, entre los griegos y los judíos, la iglesia era una asamblea de ciudadanos de una ciudad-estado libre. Eran reunidos por un heraldo para asuntos políticos. Los griegos así se congregaban, y eso le llamaban una iglesia, pero para arreglar asuntos políticos. La iglesia que Cristo edificó es diferente a esa iglesia que los griegos tenían en concepto. Lo que nosotros conocemos como un mitin, ¿sabe qué es un mitin? ¿Político? Exactamente, es lo mismo. ¿Pues es una iglesia? Obviamente no, eso no es una iglesia. En el término griego sí, pero ¿de acuerdo o igual que la iglesia que Cristo edificó? No, porque la iglesia que Cristo edificó es diferente. Por eso la iglesia local, o sea, la iglesia local es la iglesia que Cristo edificó y es diferente a la idea que los griegos tenían de lo que es una iglesia. La palabra iglesia en griego y se traduce iglesia. Ellos llamaban iglesia a eso. Cristo dijo, yo formaré mi iglesia. Al decir mi iglesia está diciendo diferente. ¿Y qué trataban los griegos allí? Ellos trataban asuntos como cuando la colonia se reúnen los colonos para arreglar asuntos comunes de la comunidad. Eso era, ellos le llamaban una iglesia, pero o una asamblea, que una iglesia es una asamblea. Entonces, pero ellos lo manejaban con propósitos distintos. Por eso Cristo, exactamente, yo haré mi iglesia, y está haciendo la diferencia. La iglesia de Cristo, la iglesia que Cristo edificó, es diferente. Muy bien. El tiempo se me va bien. Cristo buscaba las cosas de Dios, las cosas del cielo. Exactamente. Las espirituales. Quiero crear algo más, la 4. La iglesia universal es antibíblica. ¿Por qué? No universal. Porque Cristo no edificó una iglesia universal. Por eso es antibíblica. ¿Alguien sabe el credo de la iglesia católica? Todos venimos de alguna manera con nuestra iglesia. ¿Cómo dice?
¿Alguien se la sabe? Creo en un solo Dios, Cristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y que por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, después de 3 días, según las Escrituras, y está sentado, 18, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Y creo en un solo bautismo para el perdón de los pecados. Creo en la resurrección de los muertos. Hasta ahí nada más. Iglesia, ahí ha faltado universal. Es universal ahí. Lo dice Vamos a que poner- creo de la iglesia del Nazareno. Nazareno. Ahí tiene. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue crucificado, muerto, sepultado, y el tercer día resucitó de los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, Hasta ahí, la comunión de los santos. Hasta ahí. Esa es la iglesia nazarena. Nazareno. Nazarena, ahí sus abuelitos fueron nazarenos. Bien, entonces esto se llama ecumenismo. Los nazarenos, y de aquí no vamos a hablar mucho porque esto está no terminar. Entonces, la palabra universal es ecuménica y es antibíblica. Cristo no formó una iglesia universal. Fundó una iglesia con capacidad para reproducirse a través de las misiones a nivel mundial, eso sí. Pero es una forma diferente de ver cómo trabaja, cómo fundó Cristo la iglesia. La iglesia, es más, la iglesia está en todo el mundo. Tiene la iglesia que Cristo fundó hasta nuestros días está. Pero no de esa manera. Vamos a ver. Yo quiero que usted tenga conceptos bien claros, en características particulares de lo que es una iglesia, la iglesia que Cristo edificó. Bien, la idea universal e invisible, la iglesia es antibíblica. Cristo no fundó una iglesia universal, Él fundó una iglesia local. Bien, te comento, la iglesia universal, ¿sabe cuál es la finalidad? Poder, ¿no es cierto? Poder, alcanzar el poder, alcanzar el control. Todas las fuerzas universales tienen una finalidad: poder, ya sea financiero, ya sea político, o religioso. Las fuerzas universales tienen esa finalidad. La iglesia local no tiene esa finalidad. Quiero que entienda la diferencia entre una iglesia local y una universal. La iglesia o asamblea universal tiene como fin alcanzar el poder, alcanzar el dominio, alcanzar el control. Cristo no edificó una iglesia para controlar el mundo, fundó una iglesia para ganar el mundo para Cristo, ¿no es cierto? Esta es la iglesia que Cristo edificó, para ganar el mundo para Cristo, no para controlar el mundo. En la gran comisión de Mateo 28 o 19, díganlo conmigo: por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os enseñado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí está. La iglesia tiene capacidad. La iglesia que Cristo fundó tiene capacidad para reproducirse a nivel mundial, porque les dijo ir por todo el mundo. Y esta sí es la iglesia. ¿Se da cuenta? Que es muy diferente a una iglesia local. La iglesia que Cristo edificó es muy diferente a una iglesia universal o antibíblica. Es antibíblica. La gran comisión es para una iglesia local.
Hermano, aquí quiero tocar un punto importante. No se la dio a 12 miembros que eran la iglesia de una manera independiente. Le dije la semana pasada, no se los dio, se los dio a un corporativo, vamos a llamarlo así, a la iglesia. La iglesia es un corporativo, vamos a llamarlo así. Toda la iglesia tiene la responsabilidad de trabajar como iglesia, hacer proyectos como iglesia, evangelizar el mundo. Es un trabajo no del pastor, no del copastor o de los maestros o de las no, hermano, toda la iglesia, pastores asistentes, no, nadie, de todos los miembros somos responsables. Nos dio la gran comisión a todos. Usted debe de propagar el evangelio en su colonia, yo en mi colonia, todos. Cuando una iglesia está trabajando es cuando todos están evangelizando en sus áreas. Podemos decir, la iglesia está trabajando. Pero cuando nada más el pastor está trabajando la iglesia. ¿Está trabajando el pastor? ¿Los maestros de la escuela dominical? ¿Está trabajando? No. ¿Cómo? Los líderes, cuando trabajan los líderes, ¿está trabajando la iglesia? No. Todos deben de trabajar. Hermano, quiero terminar porque ya el tiempo se me fue. La iglesia, número 5, es asamblea local y es la única que Cristo edificó y comisionó. La única que Cristo edificó y comisionó a su iglesia. Una iglesia diferente al concepto que tenían los griegos, una idea diferente al concepto que tenían los judíos. Los judíos también entendían el concepto de iglesia como los griegos, pero ellos tenían el concepto de sinagoga, que era otra cosa diferente. Pero entendían los conceptos. Y cuando se habla de Cristo, Él dijo edificar mi iglesia. Y la iglesia de Cristo, la que Cristo edificó, es diferente. ¿Qué clase de iglesia? La clase de iglesia que Cristo edificó. Una iglesia donde Él es la cabeza. Él es la cabeza. Y el grupo de cristianos bautizados, salvos, bautizados y unidos por un pacto, ellos son el cuerpo. ¿Se da cuenta? Vamos a ver lo que dice. Puse conmigo en el libro de los Efesios. Ahí nos lo presenta de una manera muy clara y sencilla. Efesios capítulo 5, versículo 23. ¿Alguien lee? La iglesia que Cristo edificó, Él es la cabeza. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Fíjense, aquí nos dice las dos, varias cosas. Dice, es una analogía, y es una analogía del matrimonio, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo, de la iglesia que Él edificó, la cual es su cuerpo. Bien, ¿quién es el cuerpo de Cristo? Exactamente. El grupo de cristianos salvos, bautizados bíblicamente y unidos por un pacto. Esa es la iglesia. Esa iglesia es el cuerpo de Cristo. Bien, y ese cuerpo, hermano, y Cristo, quiero decir una cosa, Cristo fundó esa iglesia, fundó su iglesia. Las palabras tienen mucho que decir a veces como las proyectamos. La iglesia, su iglesia, la iglesia que Él edificó,
es la que iba a continuar el mensaje de Cristo en este mundo. ¿Qué es lo que debe de hacer la iglesia de Cristo en este tiempo? Exactamente, continuar el ministerio de Cristo. Una iglesia, la iglesia, su iglesia de Cristo, debe de continuar predicando, divulgando el Evangelio, ganando almas para Cristo, gobernándose sola, financiándose sola, para que nadie intervenga, porque en las intervenciones se pierden la autoridad y los principios. Cuando hay intervenciones se pierde todo, ¿no es cierto? Cuando alguien interviene, por ejemplo, si nosotros dependiéramos de alguien, pues ya no sé qué seríamos. A lo mejor seríamos un club, ya lo hubiésemos perdido, o tendríamos algunas cosas buenas y no, tenemos que tener las cosas que Cristo nos propone. Lo primero es ganar a nosotros, edificarlas, discipularlas y prepararlas para servir en el ministerio de la iglesia. Entonces Cristo fundó su iglesia, la edificó y la preparó, y lo sigue haciendo hasta estos días. Una iglesia, la iglesia que Cristo edificó, tiene una clase o unas características muy particulares. A veces, hermano, quiero decirle que a mí me costó mucho enseñar estos principios de la iglesia. En los siguientes temas le voy a hablar de la importancia de la membresía. Es muy importante porque Cristo dijo: me voy y regreso. ¿Por qué regresa? Exactamente. Regresa porque su iglesia debe estar trabajando, todavía ganando. O sea, haciendo el ministerio que él le comisionó. Él dice: me voy y vengo. La iglesia debe estar predicando el Evangelio hasta que él venga. Y la Biblia dice que Cristo viene. Y hasta ese día se acabará la labor de la iglesia. Ahora sí, por eso hay un himno que dice: hoy es el tiempo de trabajar. Cristo puede venir mañana. Si viene mañana, se acaba. Hoy es el tiempo de la siega. Mañana puede ser tarde. Y el tiempo de ganar recompensas se acaba. Hoy es tiempo. Hermanos, como iglesia tenemos una grande responsabilidad: ganar almas para Cristo, ganar dirección para Cristo, ganar, llevarlos a Cristo, invitarlos. Hay tres maneras de evangelizar: una invitación verbal, se invita a la iglesia, vecino, compañero de trabajo, se invita a la iglesia. Es una invitación verbal. 2, dar su testimonio. Háblale a las personas de lo que Cristo ha hecho con tu vida, en tu vida. Háblales de lo que Cristo ha hecho. A lo mejor ellos se interesan en lo que Cristo ha hecho en tu vida y van a querer venir a la iglesia. 3, o si no, abre la Biblia y preséntales el plan de la salvación, el Evangelio. Son 3 maneras que nosotros podemos compartir. Hermano, pues eso. La iglesia que Cristo edificó, una iglesia preciosa, que nosotros debemos de seguir. No salirnos de ese proyecto, de ese esquema, de esa iglesia que Él edificó, que está diseñada en su palabra. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos has salvado, nos has llevado a la obediencia del bautismo. Nos hemos unido como iglesia y somos una iglesia. Somos Padre Santo, el cuerpo del Señor Jesucristo.
y suplico tu bendición y que nos ayudes como iglesia a cumplir una gran comisión. Dale de orden. Ayúdanos, tómanos en tus manos y que hagamos como iglesia, cada uno de los miembros de la iglesia, fomentar la enseñanza, la ganar almas, la fidelidad, el testimonio, el canto, la alabanza a ti, Señor. Que como iglesia estemos listos para hacer siempre tu voluntad. Estamos en tus manos y ayúdanos cada día, Señor, para guiar una alma más a los pies de Cristo. Padre, gracias por todo. En Cristo Jesús lo pido. Amén.